el 4 de octubre de 2005, en una reunión en Suárez, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, con la presencia del presidente de FIFA, Joseph Blatter, del vice, Julio Grondona, del presidente de Conmebol, Nicolás Leos, de representantes del Ejecutivo de esa época, Oscar Magurno, Juan Pedro Damiani, plantearon a través del presidente de la República la posibilidad de que Uruguay organizara el Mundial de 2030 como un evento que significara la celebración del centenario del primer mundial. Después, durante la presidencia de Wilmar Valdés en la AUF y con Fernando Cáceres como secretario de Deportes, sumaron a la candidatura Argentina y Paraguay. Esto fue confirmado el 11 de diciembre del año pasado en el Congreso Virtual de la FIFA, cuando se le otorga un partido a Uruguay para la gesta del 2030, con la confirmación de las otras sedes. Esto comunicado por Domínguez, con Nacho Alonso y con Sebastián Bauzá al mando de los respectivos sectores. En la jornada de ayer, el exsecretario de Deportes, en estas últimas horas, el exsecretario de Deportes, Fernando Cáceres, solicitó a la AUF, tenía algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, saber a través del gobierno saliente, por ejemplo, qué compromisos asumió el gobierno ante la FIFA, cómo y dónde están documentados, quién financia las obras en el estadio, qué dinero aporta FIFA, cuál es la inversión del gobierno, cómo se paga. La respuesta de la AUF fue que, a través de el doctor Matías de Freitas, que eran documentos confidenciales. Queremos charlar con Fernando Cáceres para que nos cuente un poco qué iniciativa tomó o por qué se interesó o cómo le cayó también la respuesta que le dio la AUF. Fernando, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Un Buen gusto, día. un placer. Muchas Buen gracias día. por la invitación, y un saludo a la audiencia. Más o menos va por ahí, ¿no? Tu intención, Fernando, de saber, eh, por supuesto que hay una inversión fuerte para el estadio, para renovarlo, seguramente con una mayoría de capitales privados, con un aporte de FIFA que todavía no se sabe cuánto, pero lo que te movía era conocer un poco en detalle también, imagino qué legislación especial haya para ese evento y qué exoneraciones puedan haber. Sí, es muy correcto todo lo que dijiste en esta presentación. Solo hacer ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. te escuchamos y te vemos, Fernando. Bueno, bueno, perfecto. No, solo decía una pequeña corrección al relato inicial que la solicitud yo la hago a través de la ley que protege el acceso a la información pública Ajá. y por lo tanto el pedido no es a es al Es gobierno. del gobierno, sí, perdón. Entonces, el pedido surge más que por el hecho puntual de saber en torno a cuestiones económicas, a inversiones, eh, entender qué es lo que se está planteando como celebración de los 100 años. Si ustedes me permiten, yo les quiero decir que la paternidad de la idea de postular a ser sede del Campeonato del Mundo del año 2030 se pierde en el tiempo. Es muy difícil identificar quién o quiénes en distintos momentos plantearon esa posibilidad irrelevante. Uno tiende a pensar que cuando se cumplieron los 50 años, en el año 80, aquellos que impulsaron la idea de un gran evento deportivo, como fue la Copa de Oro, el Mundialito, de alguna manera consideraban que a los 100 años también iba a haber un evento de jerarquía desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez en el año 2005, octubre de 2005, que es cuando se hace pública la aspiración de postular para ser sede, eh, no pensaba estrictamente en el evento deportivo, sino que pensaba en celebrar 100 años de un ciclo futbolístico único en la historia del fútbol mundial, por supuesto único para el país, y que tenía una sustancia no meramente deportiva, es decir, los triunfos de aquel recorrido futbolístico de Uruguay tuvieron impacto
en la ciudadanía, en la sociedad, en la identidad del país, en el orgullo nacional. Ustedes lo saben, Uruguay es en torneos mundiales campeón invicto desde su primer gran triunfo en el año 24, por supuesto hasta el 30, y si uno lo lleva un poco más, hasta el 50, y aún llega al año 54 a semifinales en calidad de invicto. Ese ciclo futbolístico, sobre todo el de los tres primeros grandes campeonatos mundiales, del 24, 28 y 30, representan un estado de situación del país y un estado del alma del país. Un país pujante que llegó a niveles de desarrollo muy importantes en una realidad mundial muy compleja, y ese ciclo fue posible por múltiples motivos. Y cuando Tabaré decía vamos a celebrar esos 100 años, pensaba no solamente en un número redondo como es el número 100, y que suele dar motivo para los centenarios, suelen ser motivo de festejo, sino que pensaba en tratar de rescatar el espíritu de aquel Uruguay, de aquellos dirigentes que arriesgaron promoviendo una candidatura que parecía prácticamente imposible para el año 30, pero que a la vez promovieron el viaje a los Juegos Olímpicos de Colombes con un esfuerzo enorme, con un sacrificio, una inversión muy importante, que incluso llegó a los bolsillos mismos de los dirigentes, de los futbolistas, obviamente, que fueron los protagonistas directos de los triunfos deportivos, de los empresarios, que también contribuyeron fuertemente a que ese ciclo futbolístico tuviera un respaldo, un sustento, y de un Estado muy presente en el desarrollo del deporte en el primer cuarto del siglo pasado, un Estado activo, activo. Sin ese esfuerzo colectivo no hubiera sido posible concurrir a los Juegos Olímpicos del 24, ni construir el Estadio Centenario, ni muchas otras cosas. Y entonces, en ese sentido, eh, cuando se presenta ante Blatter la idea de organizar el Mundial del Centenario, se lo hace pensando en recuperar o rescatar y tratar de inspirarnos en un Uruguay que dio enormes alegrías, que alcanzó puntos de desarrollo muy significativos, y sobre todo tomar un evento deportivo como un proyecto de unidad nacional, como un proyecto que nos permitiera converger a todos los uruguayos más allá de nuestras opiniones, creencias, este, más allá de nuestras procedencias y definiciones, bueno, que nos permitiera converger en un gran proyecto de carácter nacional, como solo lo permite el deporte en la cultura contemporánea. Ese era el espíritu. Ahora, si uno piensa que la promoción de la aspiración de ser sede, que por supuesto cuando se impulsó y cuando la trabajamos durante prácticamente 20 años, la idea de poder ser sede era una idea prácticamente inalcanzable. Todos sabíamos que era una empresa muy difícil de que alcanzara resultados positivos. Pero el camino mismo de la postulación tenía sentido para Uruguay, nos colocaba en el mundo, no solamente en el mundo del deporte, así como en aquellos campeonatos mundiales del 24, 28 y 30, Uruguay tuvo en el fútbol una carta de presentación fantástica y una apertura al mundo. Bueno, tomar este Mundial del Centenario como una posibilidad también de posicionarnos internacionalmente. Por lo tanto, en esa aspiración, y si uno mira esa aspiración inicial y el trabajo posterior de 20 años, con altibajos, por supuesto, y ve el resultado final de las negociaciones, y no solo compara con la aspiración de ser sede, compara con lo que fue el festejo de los 50 años, un partido del cual no sabemos sus características, no sabemos en qué consiste, que fue presentado como el partido inaugural del Mundial,
que luego se informa que no solamente se va a jugar un partido de estas características en Uruguay, sino también en Asunción del Paraguay, en Argentina. Luego se empieza a hablar, incluso en la documentación oficial, de partidos celebratorios o de celebración. Entonces, y no sabemos si va a integrar parte del fixture del Mundial. Yo entiendo que claramente no, pero no se sabe si es un partido amistoso previo, con quién se va a disputar. La verdad es que el resultado de 20 años de esfuerzo para obtener un partido de estas características, de este desconocimiento que tenemos, ameritaba que hiciéramos preguntas concretas para poder comprender de qué estábamos hablando. Ustedes, les pido disculpas por la extensión en esta intervención, pero quería contextualizar el porqué del Ujú. pedido. Eh, no, yo quiero saber, porque quisiera opinar sobre la base de fuentes oficiales de información, quisiera saber de qué se trata este partido, a cuánto asciende la inversión para disputar un partido, por más extraordinario que pueda llegar a ser ese partido, qué obras implica, porque también cuando se pensó, y con esto, disculpe, pero ya termino, cuando se pensó en la aspiración a ser sede, se pensó en un proyecto, como todos los eventos deportivos después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que tuviera un impacto de desarrollo en la ciudad y a beneficio del país. Sí, claro. Entonces, era una oportunidad, se pensó como una oportunidad para redefinir el plan director del Parque Valle, de hacer una intervención que no solo involucrara al estadio como un monumento mundial del fútbol, sino al Parque Valle, el entorno más directo, un Parque Valle cuyo plan director tiene también más de 100 años. Fíjense que es un parque que hay que revisarlo. Solo por mencionar dos casos, no puede ser que en un parque central de la ciudad, de la capital, tengamos un polígono de tiro. Esto creo que no debe ocurrir en ninguna ciudad del mundo. Y tenemos un velódromo que es un testimonio de gloria deportiva también, pero que está en desuso porque la Federación Ciclista no lo usa, porque además sus características ya no se avienen a las condiciones del ciclismo de pista moderno. Entonces, esto fue lo que me motivó Sí, a pedir información que lamentablemente no llegó. no llegó. Mira, nosotros charlamos hace bastante tiempo con Fernando, con Nacho Alonso, sobre la magnitud de las obras, ¿no? Yo entiendo que vos querés un carril oficial, que me parece el más lógico para una respuesta. En aquel momento Alonso nos decía que bueno, que Uruguay en materia de infraestructura debería concentrar toda la obra en el Estadio Centenario. Él consideraba que para ello había que demoler la Tribuna América, bajar la cancha, colocar un techo, cerrarlo a fines del 2025, ahí se habla de 3 años de obra, para llevarlo a un aforo de 62.782 espectadores, que es también nos contó en aquel momento, palabras textuales, FIFA seguramente colabore con parte de lo que va a ser la inversión, pero no hay una partida fija de dinero que se tiene que hacer cargo, y se tiene que hacer cargo el país. Ahí vamos más allá del partido. El Centenario es una unidad pasible de captar inversión y puede recuperarlo a largo plazo. Ya sin ser sede del Mundial se reciben muchas propuestas de esto de los famosos estadios multipropósitos, ¿no? Y él consideraba que toda la estructura de obras que hace el país, carreteras y otros aspectos, estaba bien encaminada y que tenía que concentrarse en el estadio, ¿no? Palabras más, palabras menos, una nota que seguramente hoy pueda ser actualizada porque deriva casi a fines de 2023. Sí, sí, a mí me gustaría conocer las características de ese proyecto que hay que analizarlo, me parece a mí, a la luz de la realidad del fútbol uruguayo. La inversión no solamente tiene que responder a los requisitos que establece la FIFA para disputar un partido de esta naturaleza, porque eso sería pensar en un día en que se disputa ese partido o en el entorno de ese día en que se darán celebraciones de Mm. diferente naturaleza. Hay Sí, que el pensar leitmotiv es ser la cómo capital del esas fútbol obras se mundial. ubican.
en la realidad del fútbol, ¿no? Nacional. Y permitime que haga una observación. Sí, Dije yo me quiero basar en mis opiniones en información oficial, porque extraoficialmente a mí me han compartido documentación que establece que la FIFA no va a poner un solo peso en este proyecto. mm, Sí, Y es un eso tema también de es real. preocupación, porque Uruguay hizo hace 100 años atrás, o 95 años atrás en este momento, un esfuerzo enorme por organizar el primer campeonato mundial de fútbol de la FIFA. Un esfuerzo económico, institucional, político, humano, deportivo, un esfuerzo enorme. La FIFA declaró al estadio, es el único monumento del fútbol mundial, y a mí me resulta inconcebible, existiendo un estadio que es prácticamente patrimonio del fútbol mundial, la FIFA no ponga dinero para su restauración, para su remozamiento. No sé las características, desconozco las características de ese proyecto, y por lo tanto mi primera preocupación es cómo la FIFA se puede sostener indiferente a la hora de la inversión en algo que es de valor patrimonial y que fue declarado monumento por parte de las propias autoridades de la FIFA. Ahora, Fernando, Mira, yo quisiera, te quería preguntar, sí, porque vos perdón. dijiste que tenés información evidentemente oficial y no figura allí que el partido que obtuvo Uruguay sea parte del mismo mundial. ¿Esto es así? ¿No hay algo oficial que diga que el primer partido o lo que se va a jugar aquí en Montevideo es un partido que corresponde al Mundial de Fútbol 2030? Te consulto esto porque, por lo menos desde la AUF y desde la anterior Secretaría de Deportes, siempre se ha mencionado que los 3 primeros partidos corresponden a el Mundial 2030, es decir, pero en lo oficial, en lo que vos pudiste leer en la documentación, ¿eso es así o realmente no? No, yo te aclaro, yo tengo información Uh -huh. extraoficial con un documento que me compartieron, que Sí, yo no sé si es un documento apócrifo o no, por eso estoy pidiendo la documentación oficial. En esa documentación que me comparten, la FIFA establece que no va a invertir dinero uh en -huh. las obras del estadio y que eso le corresponde a la contraparte local. Pero yo eso no lo puedo afirmar porque no, la documentación me llega extraoficialmente. Entonces yo lo que necesito es acceder, lo que estoy pidiendo es acceder a la información oficial, que creo además es un derecho de toda la población. Fíjate qué lejos estamos de la pretensión de construir un proyecto de carácter nacional si no conocemos la información básica, elemental sobre ese proyecto. Entonces, yo no. Y segundo punto, sobre los partidos, es una conjetura personal. ¿Ustedes saben en qué consisten esos partidos? Y no. ¿Piensan? Permítanme que haga un intercambio con ustedes. sí, ¿Ustedes creen que los integrantes de la llave a la que le corresponda disputar a Uruguay, uno de esos países estará dispuesto a jugar de visitante en Uruguay un partido de esa serie dando ventajas posiblemente indescontables sí, y luego lo que se viajar hacia la argumenta, sede? Fernando, ¿Ustedes piensan que, perdóname, solo último, ustedes sí. piensan que España, Portugal, Marruecos van a renunciar a la calidad de partido inaugural mundial? Yo la verdad que creo que no, pero ojalá la realidad sea otra, solamente que esa realidad yo la desconozco, no tengo información. Sí, Quizás ustedes la tienen, yo no tengo esa información y me parece que es importante, no que la tenga yo, que la tenga el país, bueno, que el país sepa extraoficialmente, qué es lo que Fernando, vamos a celebrar. Yo me pregunto, ¿qué vamos a celebrar? ¿Por qué vamos a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar? Si todo eso se agota en un partido que desconocemos sus características, para el cual hay que hacer una inversión enorme que va a corresponder en un 100%, hasta que no se diga lo contrario, a la parte local. Entonces yo creo que es un reto que merece otro tipo de discusión y enfoque, y donde los gobiernos nacionales y local tendrían que tener una participación más directa.
Sí. Perdóname que No, como propusiste hacer un interrumpí. intercambio, No. te quería decir, en realidad, por supuesto que los organizadores del Mundial no van a resignar el partido inaugural, esto está claro, el partido inaugural no va a ser exactamente en Montevideo, hay un partido previo a todo el evento y después se van a realizar las celebraciones correspondientes a ese Mundial 2030 en otros lugares. Hay como una disyuntiva en cómo calificarlo ese partido. Partido inaugural, partido que corresponde al Mundial pero previo, semana del centenario, semana de los festejos sí, claro, de celebración del centenario. Y bueno, sí, hay una ventana abierta entre ese partido y el inicio de todo el resto de la competencia para que la selección uruguaya, el equipo que juega acá y los equipos que juegan en los otros países sudamericanos puedan volver y acomodarse a los 3 países que después van a acomodar. Yo no tengo dudas que el encuentro inaugural va a ser en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, y allí va a ser la fiesta con los artistas correspondientes. Ahí arranca oficialmente el Mundial. Es decir, el Mundial 2030, y quedó patentizado en los últimos informes que han habido desde Europa, lo organiza y en la última congreso de FIFA, cuando dice la triple sede, Portugal, España, Marruecos, y la celebración del centenario corresponde a Sudamérica. Se discriminó de esa manera en FIFA en el último congreso. Y bueno, entonces yo lo que creo es que lo que tenemos es un gran vacío de información, un gran vacío de información, y creo que la oportunidad de celebrar un centenario, que yo lo ampliaría, yo diría, el Mundial del 30 es un puerto de llegada, yo diría, celebremos, ya nos perdimos la oportunidad del 24, que pasó casi inadvertido para nuestro país, habiendo sido uno de los hitos deportivos más importantes de nuestra historia. Entonces yo me pregunto, la celebración del centenario solamente va a ser la disputa de un partido del que no sabemos cuál es su característica ni cuál va a ser el rival. Uruguay va a celebrar solamente de esa manera. No tendremos que darnos una oportunidad como país, una oportunidad integradora donde los sectores públicos y privados de representación más amplia nos preparemos en este escaso tiempo que queda para hacer una celebración que dé cuenta de lo que significó el Campeonato del Mundo de 1930 y de sus antecedentes del 24 y el 28. No mereceremos involucrar al sistema educativo a que llegue información a los programas, aunque sea circunstancialmente, un motivo de reflexión, de rescate histórico de lo que fue aquel país, de lo que fue aquel espíritu emprendedor que fue generalizado en los distintos actores que dieron como resultado estos triunfos. No merece la pena que pensemos qué es lo que queremos mostrarle al mundo. Yo tengo la impresión de que, miradas las cartas que se han jugado al día de hoy, estamos haciendo un festejo a la medida de FIFA y no de Uruguay. Sí, de eso no tengas dudas. Yo entiendo... Sí, Fernando, te decía, de eso no tengas dudas, es así, es la FIFA la que le ha marcado el camino, porque esto nació desde la pretensión, obviamente, que era muy compleja de concretar, como lo dijiste en el principio, de organizar un mundial como lo entendemos, como lo concebimos, como es una Copa del Mundo, a esta realidad que incluso en el anuncio, del cual también participó en distintos momentos o en distintas horas, distintas jornadas, hasta quien era el presidente de la República, el doctor Luis Lacalle, pero que también fue anunciado con bombos y platillos por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y después de un anuncio que fue erróneo, alejado de la realidad, la cosa fue bajando de perfil en ese sentido hasta estos partidos de celebración. Ahora, pediste información. La AUF maneja, como en otros aspectos, el contrato de Bielsa, el contrato de la indumentaria, está bien, no es un organismo oficial, pero maneja el tema confidencial. Al estar involucrado el gobierno, el anterior gobierno, y bueno, obviamente el presente gobierno tendrá que seguir trabajando también, ¿esa información no debe tomar estado público? Bueno, yo creo que cuando se trata la confidencialidad, en realidad yo tengo una posición muy crítica de los acuerdos de carácter confidencial, pero admito que hay
acuerdos en los que se debe respetar, sobre todo cuando se trata de personas, se debe respetar cierta discreción o una absoluta discreción sobre los términos de algunos acuerdos. Ahora, cuando la información, cuando el proyecto y la información, ese proyecto público, un interés nacional, como entiendo yo es este caso, esa información tiene que ser compartida. Tiene que ser compartida. No, porque por eso insistí en mi respuesta que por favor se pudiera aportar esa información, no solo para tenerla yo, sino para que sea una información de manejo público. Mirá, no los veo yo a ustedes me ven a mí, pero yo no los veo. Yo creo que recién hablaba Eduardo, ¿puede ser? Sí. Correcto, Fernando, sí. Eduardo, mirá, te quiero hacer un comentario. Cuando se hizo el sorteo de la Copa Confederaciones en Brasil, se reunió un task force. Déjame contextualizar esto. Yo estaba en la AUF en ese momento. Sí. Nosotros veíamos que la candidatura recorría un camino cuyos avances eran muy lentos y, como desde el principio, su pronóstico final incierto. Entonces se le propuso de parte de la AUF y a la FIFA, con Argentina, con la Asociación de Fútbol de Argentina, se le propuso crear una comisión de celebración del centenario, que fuera preparando las celebraciones del centenario. La FIFA aprobó la creación de ese equipo, de ese grupo, se nos congeló la imagen ahí. Por el entonces secretario general de la FIFA, el director de competiciones y los presidentes y secretarios de las dos federaciones, Argentina y Uruguaya. Yo participé de esa reunión, que fue en San Pablo, no me acuerdo si fue en San Pablo o en Río, creo que el sorteo se hizo en San Pablo, pero fue en Brasil. Yo participé de esa reunión y participó Grondona. La intervención de Grondona en esa reunión fue increíble. Un tipo objetivamente inteligente, le preguntó delante de todos nosotros al secretario general de la FIFA: dígame, ¿usted conoce el Museo del Fútbol de Uruguay? Jerón Volque, que era el secretario, le dijo: no, yo nunca fui. Bueno, mire, es un museo pequeño. Usted en los museos de fútbol del mundo seguramente encuentre cosas que puede encontrar en otros países. Ahora, lo que usted va a encontrar en Uruguay es único. Y además, a diferencia de los argentinos, le dijo Grondona, los uruguayos son cuidadosos, protegen su pasado y su patrimonio. O sea que usted allí va a encontrar cosas que nosotros descartamos. Y le dice, para cerrar su intervención, la fiesta del centenario es una fiesta de la FIFA, y es la FIFA la que debe financiar lo necesario para que esa celebración sea una verdadera celebración del fútbol mundial. Esa fue la intervención de Grondona. Ese grupo no se volvió a reunir nunca más, porque ahí después vinieron circunstancias políticas, tanto a nivel gubernamental como a nivel de las asociaciones de fútbol de Argentina y Uruguay, que impidieron avanzar en esa dirección. Pero así lo pensaba Grondona y yo coincido con su planteamiento. Por lo tanto, voy a reiterar que me parece que no solo el resultado de 20 años de trabajo, de esfuerzo, con una aspiración de ser sede, desemboca en un partido sobre el cual no tenemos información, para el cual hay que hacer una inversión que se está hablando del entorno de los 200 millones de dólares, sino que además de todo eso y de la falta de información, se está pensando en una celebración quien la propone es la FIFA. Y yo creo que nuestro país se merece tener un proyecto propio de celebración por la significación que trascendió largamente el ámbito del deporte, porque el fútbol forma parte de nuestra identidad nacional, de nuestro orgullo de uruguayos, forma parte de los valores y de la construcción de convivencia a la cual ha contribuido todo el deporte, pero muy particularmente el fútbol, y merecemos
que eso se coloque en el lugar en que debe estar, que la población participe de esa celebración y que todos seamos participantes directos o indirectos, pero participantes de un proyecto nacional que tenga como meta final el 30 y que involucre mucho más que obras en el estadio y un partido, sea cual sea su importancia. Muy bien, Fernando, queda clara la posición. Supongo que no te vas a quedar con esa respuesta recibida y que vas a insistir procurando encontrar finalmente una idea clara de qué es lo que va a invertirse, cómo se va a invertir y de dónde salen los dineros y eventualmente los dineros privados. Sí, Rodrigo, una última pregunta. Sí, Fernando, en estos últimos días se dio un fuego cruzado con diferentes declaraciones que obviamente han causado mucho revuelo en el ambiente. Como persona involucrada al deporte, al fútbol que sos y que fuiste obviamente partícipe directo en su momento, ¿qué opinión te merece lo que declaró en las últimas horas Eugenio Figueredo y este fuego cruzado que hay por la lucha de los derechos de televisión entre la AUF y obviamente lo que es la Unión de Clubes y la Liga Profesional? Ya, escuché atentamente la entrevista que le hicieron a Figueredo. No me voy a referir a muchos, fue una entrevista muy rica en contenidos. Tengo opinión sobre muchos de los temas que abarcó, que incluyó la entrevista, pero yo lo voy a rescatar como es el propósito de este pedido de informes que hice. Voy a rescatar algo positivo que dijo, algo muy positivo y que yo creo que es el desafío presente. Estamos en una confrontación que parece no tener fin, pero que es posible que tenga algún tipo de fin y no va a ser bueno, no va a ser positivo. Es una confrontación dentro del fútbol que tiene consecuencias en el presente y que va a tener consecuencias hacia el futuro. Y Figueredo decía, tiene que haber alguien, yo digo, hay gente suficientemente capacitada y en condiciones en Uruguay como para tender puentes y buscar soluciones negociadas que permitan encontrar un camino de entendimiento. Ustedes me dirán, esto es muy romántico, y sí, efectivamente hay una parte de apuesta subjetiva, porque la realidad es muy dura, porque el enfrentamiento interno viene desde hace mucho tiempo, pero yo no haría ningún favor ni al fútbol ni al país tomando partido en este momento por las declaraciones que se vienen haciendo de manera cruzada. Me parece que en la medida de lo posible todos debiéramos contribuir a encontrar los caminos de un puente que nos permita superar esta situación de crisis, porque las situaciones del fútbol afectan al país, afectan a la sociedad, además de afectar al fútbol y al deporte. Yo quiero decirles que no me anima ningún espíritu, como verán en este tema, pero también en el pedido de informes no me anima un espíritu de investigación para pasar facturas sobre acciones que hayan dado malos resultados. No me interesa eso. El verdadero propósito es que el país pueda tener una oportunidad de quizás convocar a un espacio de participación, a un equipo de gente que en el escaso tiempo que resta para el año 2030 pueda preparar una celebración que esté a la altura de lo que merece nuestro país para recordar aquel ciclo futbolístico histórico único que tanto nos marcó en nuestra identidad. Muy bien, Fernando, gracias. Un gustazo charlar contigo, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Fernando Cáceres, ex secretario de Deportes, charlando con nosotros a propósito de su solicitud de información sobre el Mundial de 2030.